Bueno, buenos días. Ha sido una mañana intensa en el Señor. Precioso lo que estamos viviendo cuando nos reunimos en su nombre. Y agradecidos al Señor porque cada vez que un santo se expone a la palabra del Señor, muchas cosas pasan en su vida, pero cuando estos santos tienen carácter resolutivo, entonces lo que reciben puede multiplicarse por muchos más. No es un detalle menor que tengamos tantos líderes convocados, porque aunque tengamos la figura de un pastor, en él está todo lo que él representa. Por lo tanto, el tener, no por escrutinio, pero sí por evaluación, más del 70% pastores con carácter resolutivo, quiere decir que lo que se está escuchando se va a reproducir para centenares y tal vez miles de personas más. Y en eso damos gloria a Dios, porque hay ciertos mensajes que si uno no tiene la autoridad de resolver, uno se queda con, y está bien, pero ¿qué hago con todo esto? Pero cuando el que escucha es un pastor, cuando el que escucha es alguien que funciona en alguna de las gracias ministeriales o está en el liderazgo con sus pastores colaborando, sabe que habrá oportunidad de salir después de aquí, de orar juntos con sus pastores y los pastores junto con sus colaboradores para ver qué cosas de lo que hemos oído deben ser implementadas en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. No tenemos otro tema para hablar que no sea el Evangelio. Evangelio que puede ser mencionado de una forma o de otra. Puede ser mencionado en nombre de vida, en nombre de esperanza, en nombre de fe, en nombre de amor, en nombre de gloria, pero todo siempre es el mismo Evangelio. El Evangelio es la persona de Cristo. Cuando el Señor comienza a revelarnos algo, parece que esa palabra, y solo esa palabra aparece en la Biblia. ¿Nunca le pasó que de pronto el Señor le comenzó a hablar del uno y cuando abría la Escritura siempre encontraba el uno? Cuando Dios le comenzó a hablar de justicia, abría las Escrituras, parecía que no había otra cosa en la Escritura que no fuera justicia. Es que hay un tiempo donde Él nos va revelando por el Espíritu Santo algunas palabras y nos lleva a investigar en eso, a no tomar la palabra livianamente, porque la mente natural devalúa todo. La mente natural toma las palabras eternas y las reduce a una circunstancia. Pero cuando las palabras en el Espíritu son entendidas, entonces la cosa cambia. Por eso hay muchas palabras que tienen que ser entendidas desde la eternidad, porque si la contextualizamos en un tiempo, pierden su valor. Compartimos días pasados en una conferencia muy importante por la trascendencia que tiene en Centroamérica, y el mensaje que llevamos fue el Evangelio. De 2.000 personas, 1.850, 1.900 eran jóvenes. Y los primeros 15 minutos le confieso que fue un parto compartir la palabra evangelio, porque parece que la palabra evangelio fuera anticuada. La palabra evangelio fue mal usada y fue ridiculizada en nombre del reino, porque parecería que el evangelio y el evangelio del reino son dos cosas diferentes. Sin embargo, el evangelio del reino, el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, el evangelio es exactamente lo mismo, es Cristo, una persona. El evangelio es una persona. Tenemos personas que han dado su vida por el Evangelio, sus familias por el Evangelio, sus bienes por el Evangelio. Y mal concebido, el Evangelio puede ser devaluado. El Evangelio debe ser entendido. Por alguna razón, interpretamos la religión evangélica con el Evangelio y disminuimos la palabra Evangelio. Y en nuestras oratorias, en nuestras canciones, en nuestras prédicas, comenzamos a hablar de que nosotros no somos parte del Evangelio, sino del Evangelio del Reino, como si fueran dos cosas diferentes. El Evangelio y el Evangelio del Reino es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que no es lo mismo es la religión evangélica. Lo que no es lo mismo es el cristianismo. Entonces, miremos cada vez que los apóstoles usaban la palabra Evangelio porque tiene un contenido tremendo y una profundidad tremenda. Cada palabra es una llave. ¿Puedes repetir conmigo para dar tiempo a los que escriben? Cada palabra es una llave. Conocer la palabra no significa conocer lo que tiene como contenido esa palabra. El Evangelio solo es una llave que puedo decir Evangelio, y eso es lo que duró la palabra. Los segundos que duró mencionarla, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? ¿Qué es lo que produce el Evangelio en la vida de las personas que son capaces de renunciar a todo por causa del Evangelio? Que son capaces de ir presos por causa del Evangelio, que son capaces de invertir todo lo que tienen por causa del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué representa el Evangelio?
disminuido en una generación que la ha tomado desde la mente humana. Entonces comenzamos a inventar palabras para ver cómo le cae mejor a nuestra generación. Cómo podemos hacer que esa palabra no sea tan violenta como parece. Es que en realidad todas las palabras tienen su propia unción, que es el peso que porta eternamente. Así que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio. Porque tenemos que entender que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y esa es otra palabra que necesitamos quitar del lenguaje pentecostalista, la palabra poder de Dios. ¿Qué es poder? ¿A qué se referían los apóstoles cuando hablaban de poder? No estaban hablando implícitamente de manifestaciones evidentes, de señales y prodigios, aunque podían ser incluidos, no era implícito para ellos que cada vez que hablaran de poder, hablaran de milagros. Cuando ellos concebían poder, estaban concibiendo la vida de Dios operando en la vida de las personas. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa palabra poder es la palabra vida, y la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso que si nosotros pensamos que poder solo son milagros, el problema está en que una persona puede recibir milagros, pero no vivir conforme a la vida de Cristo. Hay personas que han recibido milagros y se han ido de las congregaciones porque han pensado que ya recibieron el poder. Hay personas que recibieron poder y se fueron, aunque se cayeron en un culto y dijeron, yo recibí el poder de Dios. Pero necesitamos darle valor a la palabra poder en el sentido espiritual. La vida que resucitó a Cristo de entre los muertos es la misma vida que opera en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso, poder, hablaba puntualmente de la vida. Porque no hay poder de Dios más grande que su propia vida. Menospreciando la vida, sobreexaltamos desmedidamente los milagros. Y el mayor milagro de todo no es un enfermo que se sana, eso es glorioso, pero no es el mayor milagro. El mayor milagro es una vida transformada. El mayor milagro es una mente transformada, una naturaleza transformada, una identidad transformada que se resuelve por el poder de Dios. Esa es la vida de Dios. Así que hablar del Evangelio es hablar mucho. Es hablar de una fuente inagotable que eternamente los grandes oradores que nos precedieron no tuvieron cómo poder explicar todo lo que era el poder de Dios, todo lo que era el Evangelio de Dios. Tenemos libros escritos de hombres de avivamientos que hablaron acerca del Evangelio, porque el Evangelio nunca se agota, porque el Evangelio no es el mensaje evangelístico. El Evangelio no es una predicación evangelística, el Evangelio es todo el consejo de Dios. El Evangelio no es una prédica de salvación, el Evangelio es la salvación, es la justificación, es la transformación, es la vida eterna. El Evangelio es el Evangelio del pacto eterno. Toda la vida nos va a llevar a conocer el Evangelio, toda la vida. Y haríamos bien en colocar nuestros ojos para detenernos y mirar todas las veces que las Escrituras habla del Evangelio. Porque la palabra Evangelio, no hablo de la palabra literal de letras, hablo de la expresión Evangelio. Romanos capítulo 1, no lo vamos a buscar solo para recordarlo porque lo hemos leído muchas veces en encuentros en las regiones. Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio de Dios es Cristo Jesús, anunciado por los profetas en las Escrituras. Por lo tanto, cuando leo las Escrituras en el Antiguo Testamento, necesito encontrar el Evangelio, no la letra Evangelio, no la palabra Evangelio, sino la sustancia Evangelio, porque cada vez que los profetas hablaban del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, y Pedro lo explica en su carta después, que los profetas investigaron, indagaron acerca de qué tiempo y qué persona estaban profetizando ellos. Por lo tanto, el Evangelio no comienza con Romanos, ni tampoco comienza con Mateo. El Evangelio comienza desde que los profetas lo anunciaron por revelación de una mente eterna que la planificó eternamente. El Evangelio es un asunto de eternidad. Y los profetas tomaron parte del Evangelio en forma de figuras, en forma de sueños, en forma de revelación, en forma de símbolos, y comenzaron a anunciar el Evangelio, solo que ellos no sabían claramente. Por eso investigaron qué tiempo y qué persona.
hasta llegar los 4 evangelios, el tiempo de la manifestación de este evangelio. Y lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que nos llama la atención es la evidencia de este evangelio siendo manifestado. Luego lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Este evangelio ya no solo funcionaba en Cristo, ahora este evangelio estaba funcionando en cada uno de los creyentes. Estaba funcionando el evangelio. Diga conmigo, funcionando el evangelio. Hay gente que el evangelio no le funciona, por eso cambia de religión. Hay gente que el evangelio no le funciona, por eso vuelve a sus prácticas pasadas. Hay gente que el evangelio no le funciona, por eso vuelve a los pecados. Porque ¿qué significa que el evangelio me funcione? Es que tengo que definir qué significa que el evangelio me funcione. Porque entonces tenemos que decir que en Venezuela el evangelio no está funcionando. Déjeme decirle algo. En medio de esa crisis tenemos hombres y mujeres sentados aquí de Venezuela. En medio de esa crisis hoy hay gente en Venezuela adorando a Cristo, exaltando a Cristo, porque el evangelio funciona en cualquier sistema. El evangelio funciona en cualquier cultura. El evangelio funciona bajo cualquier gobierno. El evangelio funciona bajo cualquier cultura, porque el evangelio es poder de Dios, no es cosa de hombre. El evangelio sí funciona, sí funciona. Por eso nos reunimos, para poder hacer que el evangelio avance. Porque si nos toca predicar en Venezuela, o nos toca predicar en Cuba, o nos toca predicar en África, o en India, o en Estados Unidos, o en Argentina, tenemos la certeza que este evangelio sí funciona. Sí funciona. Lo que no funciona es el anatema del evangelio, es el evangelio mal ministrado. Lo que no funciona es un evangelio acomodado al alma de la gente. Lo que no funciona es el evangelio que se acomoda a los sentidos de la gente, a los gustos de la gente. Me gusta el evangelio. Ese es un sistema acomodado del evangelio. Ese evangelio nunca funcionará. Ese evangelio tiene un paraguas de cobertura llamada maldición. Esta mañana aprendimos lo que significa este evangelio. Ya estamos bendecidos en él. Independientemente de cualquier circunstancia, ya estamos bendecidos en él. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya estamos bendecidos porque este evangelio nos colocó en estado de bendición. Por eso es que la única manera de vivir que tenemos es bendecidos. Por eso es que nos saludamos bendecidos, bendecidos, bendecidos. Porque ya fuimos bendecidos en la cruz del Calvario. Somos bendecidos en él. Caminamos como bendecidos. Y este evangelio sí no funciona. Si llegó nuestra hora de morir, seremos decapitados por Roma. Pero si no llegó nuestra hora de morir, Dios enviará ángeles y saldremos de la prisión. Porque este evangelio sí funciona. Este evangelio funciona. ¿Y por qué nos reunimos en pos de este evangelio? Porque anhelamos cooperar con el progreso de este evangelio. Porque este evangelio, cuando es bien administrado, entonces sí produce los resultados que le dan placer a Dios. Nadie se apartará si conoció el evangelio. El evangelio no puede tener simpatizantes. El evangelio tiene que llevarnos a un estado de conversión donde nuestra única razón de vida sea por el evangelio. No es un dogma, no es una doctrina, es una persona llamada Cristo Jesús. Es la única manera de vivir. Por eso nosotros no tenemos un tiempo para nosotros y un tiempo para el evangelio. Nosotros fuimos llamados a tiempo integral para el evangelio. Gracias por su amén tan entusiasmado. Esta mañana estamos felices. Pasa que tantas cosas, ¿no? Que van ministrando los oradores, como que uno se queda pensando así. Bueno, yo trabajo y además después soy evangélico. No, el evangelio es todo para nosotros. El evangelio ha absorbido nuestra familia. Por eso es que para nosotros no es primero Dios y después la casa. Porque Él es el primero y el último. Gracias por su amén tan entusiasmado. No es primero. Bueno, ¿qué es primero? ¿Es primero Dios, después la iglesia y después la familia? ¿O es primero Dios, después la familia y después la iglesia? No, Él es el primero y el último. Él es todo en todos. No es separar, no es clasificar primero Dios. Bueno, hoy voy al culto porque el domingo es de Dios y después la semana es para mí, para mi trabajo, para mi escuela, para mi... No, el evangelio es todo. 24 horas, 365 días de la semana es todo nuestro ser. Por eso inhalamos evangelio, exhalamos Cristo. Inhalamos evangelio, exhalamos Cristo. Para los que fueron narcotraficantes, ¿entienden el lenguaje? No tenemos otra forma.
No tenemos otra razón de vida. Es Cristo, es verlo todo en Cristo. Es verlo todo, es ver a la gente en Cristo, es ver nuestra generación en Cristo. ¿Por qué no renegamos de evangelizar? Y aquí hay un punto que no voy a entrar demasiado, pero debemos tocarlo en algún momento, que es la parte de escatología. Lo que vemos del futuro y lo que vemos de las generaciones es la razón por la que invertimos. Si nosotros estamos viendo mal los días que vienen y estamos viendo un futuro apocalíptico, entonces nosotros lo único que queremos es que Él venga a buscarnos ya. Que venga ya, que venga ya. Y los argentinos van a saber lo que voy a decir. Los chamameceros nos ayudarían bien a eso. Que venga Cristo, que venga ya. Que venga Cristo, que venga ya. Chamamé es un estilo musical argentino. Sin embargo, si pudiéramos ver las próximas generaciones en Cristo, no perderíamos tiempo hoy para dejar una plataforma del Evangelio glorioso a la próxima generación. Usaríamos cada minuto de nuestra vida porque nuestra visión del futuro no es apocalíptica. Nuestra visión del futuro no es un diablo gobernando, es un Cristo que venció en la cruz del Calvario. No es un diablo tomando los territorios. Es un Cristo gobernando vidas, transformando familias, estableciendo su reino y su justicia en sus territorios. Pero todo tiene que ver desde qué mente leo la Biblia. Porque si la leo desde la mente humana, veo una crisis apocalíptica que ni siquiera da ganas de salir de la casa. Me da ganas de levantar barreras y levantar rejas en la puerta de mi casa y ver cómo compro alimento para poder abastecerme. Porque las películas apocalípticas te van preparando para esconderte, pero la revelación de Cristo para expanderte. La revelación de Cristo produce expansión. La teología apocalíptica te produce cómo hacemos para ser menos pero mejores, para ver cuándo nos vamos más rápido. Amamos este evangelio, vivimos por este evangelio e invertimos lo que somos y lo que tenemos por este evangelio porque creemos que la esperanza de los hombres, del mundo y de las naciones se llama Cristo Jesús. Y si va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor de señores. Acompáñenme a leer, por favor, 4 versos bíblicos. Anoche leímos algunos. Filipenses capítulo 1, verso 12 y parte del 17. Filipenses 1, 12 y parte del 17. No vamos a parar, por lo menos en nuestra generación, hasta que venga el conocimiento de que la tierra ya está llena de la gloria de Dios. No vamos a veces nos sentimos inspirados por hombres que caminaron en las sombras y tuvieron un poco de revelación y vivieron con un poco de revelación como si hubieran tenido toda la revelación. El salmista David dice, viviendo en las sombras con pequeñas luces que aparecían cada tanto, no daré descanso a mis ojos, no daré sueño, no daré reposo a mi cuerpo hasta que le construya una morada a Dios. Y era un hombre que caminó sobre sombras, que cada tanto alguna luz entraba en acción sobre su vida y supo entender lo que significaba ser llamado al Evangelio de Dios. No es qué el Evangelio tiene para mí, sino cómo vivo para que este Evangelio avance. Filipenses capítulo 1, verso 12. Me lo han escuchado muchas veces leerlo en estos últimos 2 años, pero hoy no es la excepción. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Verso 17, solo una parte, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Primera de Timoteo 1:11. Primera Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Tito 1:3. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación,
que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y por último, en esta primera etapa, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hemos pedido, por lo menos a los padres apostólicos y a los pastores, que pudiéramos dedicar los últimos 15 días a leer la carta a los filipenses. No les voy a preguntar si lo leyeron, porque si los pastores piden obediencia, también los pastores son obedientes. Pero pedimos que se lea, porque la carta a los filipenses contiene algunas cosas que se están desarrollando en cada una de las ministraciones y se van a desarrollar en cada una de las ministraciones. Es como si por voluntad del Señor colocáramos allí la aguja del compás y de allí comenzáramos a girar. Y hay varias cosas y hay varios sentidos por qué esto es intencional en el Espíritu. Porque la carta a los filipenses es una de las pocas cartas que tiene tantos elogios. Anoche decíamos, solo tiene un problema de corrección entre dos hermanas que no se llevaban bien, pero eso solo le pasaba a Pablo. Eso fue un chiste apostólico, por eso nadie se rió. Si fuera pastoral se hubieran reído. Pero contiene muchos elogios por causa del entendimiento que tenían los filipenses acerca del Evangelio. Él los elogia, los anima, los consuela, los fortalece, porque ellos habían aprendido una palabra que nosotros vamos a hacerla más fuerte en estos días aquí, que es la palabra participación. ¿Puede decir conmigo participación? Participación como la máxima expresión de la comunión. La evidencia de la comunión es la participación. Por eso es que cuando colocamos los ojos en el pan y en la copita, cometemos un error de no entender lo que significaba compartir la cena del Señor. Era la participación de sus sufrimientos, era el bautismo en su muerte. No teníamos que dejar de servirla, solo teníamos que entenderla. No teníamos que dejar de hacerla, sino elevar la comprensión de lo que eso representaba. Lo que representaba el sentido de me estoy reconociendo en la participación de su muerte. Estoy reconociéndome en la participación de su sufrimiento y de sus aflicciones. Me estoy haciendo parte con Él. El Evangelio solo se vuelve mi Evangelio si mi vida se vuelve una plena participación y colaboración con el Evangelio. Si no, hasta tanto recibí un dogma, un credo, una ideología, bíblica por cierto, pero no pasa más de ahí. Porque lo que produce el entendimiento del Evangelio es conversión. Es conversión al Evangelio. Las evidencias de la conversión de este Evangelio es, número uno, que todos son importantes. Que para el avance y el progreso del Evangelio no existen rangos y jerarquías que se vuelvan más importantes, sino que todos son importantes para el progreso del Evangelio. Anoche leímos Filipenses 1:1, sería bueno si volviéramos a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 1, donde Pablo registra la comunidad apostólica, la comunidad que representa el avance del Evangelio, donde todos son importantes, donde los apóstoles son importantes, los colaboradores apostólicos son importantes, los pastores, diáconos son importantes, donde son importantes todos los santos. Por eso, si miramos detenidamente, si pueden poner Filipenses 1:1, por favor. Dice Pablo y Timoteo, bendición hermana, sentí una unción así tremenda. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿se presenta como apóstol? No, se presenta como Pablo. Como Pablo, está bien que nos reconozcamos el apóstol, está bien que sepamos la gracia que porta para que sepamos lo que podemos recibir. Si estoy delante de un panadero voy a recibir pan. Si estoy delante de un apóstol debería recibir vida apostólica. Así que no está mal reconocer las funciones ministeriales, no basarnos en las funciones ministeriales. Él se muestra a sí mismo como Pablo, porque para lo que tenemos que hacer las jerarquías no sirven. Pablo,
Timoteo, siervo de Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia de los hermanos? Ninguna. Todos somos siervos de Jesucristo, si le obedecemos a Él. Pablo, Timoteo, Pablo representa la figura apostólica. Timoteo, los colaboradores apostólicos. Los obispos y los diáconos, los ancianos y los diáconos, los que están en responsabilidad de la administración de la congregación, todos los santos. Todos los santos. Acá no hay una figura para que el evangelio avance. No, no, acá si Él predica, el evangelio avanza. No hay una figura. Esto se trata de un cuerpo. De que todos, alguien diga conmigo, todos colaboramos para que el evangelio avance. Lo que vamos a identificar en estos 4 días es de qué forma yo puedo colaborar para que el evangelio avance. Porque algunos trabajando y produciendo generan recursos para poder liberar a otros, para que otros puedan avanzar con el evangelio. ¿De qué forma podemos ayudar para que el evangelio avance? Decía los padres apostólicos, y debo decirlo aquí como inicio e introducción de este mensaje, que en este pasaje nosotros descubrimos que no hay deuda en el vínculo del avance del evangelio. No hay otra razón que vernos a todos como importantes y valiosos para el avance del evangelio. No hay gente especial entre nosotros. Decirle que está al lado tuyo, lamento decirte, no sos especial. Con mucha alegría decirle, no sos especial. Solo el cuerpo de Cristo es especial. Es su especial tesoro. Así que si alguien se consideraba mejor que otro, lamento decirle, no lo sos. Ya sé, el alma no le gustó, ¿no? Como que, y yo que quería que era tan especial. Claro, Dios me usaba porque yo era especial. No, Él tiene un especial tesoro y se llama su iglesia. Y sabe, es glorioso poder mirar esto, porque en el avance y en el progreso del evangelio, como todos son importantes, como todos son valiosos, como todos son claves para el progreso del evangelio, pasa una cosa importante: se define que no existe quién es para quién. Diga conmigo, los 4 son para el avance del evangelio. El apóstol no es para la iglesia, ni la iglesia es para el apóstol. Los pastores no son para la iglesia, ni la iglesia son para los pastores, sino que nos sumamos para el progreso del evangelio. Esto trasciende las figuras especiales dentro del cuerpo de Cristo, porque lo único especial entre nosotros es la iglesia en Cristo Jesús. Es la iglesia. Ahora, si pensamos que los apóstoles son para la iglesia, entonces la iglesia le deberá al apóstol. Si pensamos que los apóstoles son para la iglesia, entonces la iglesia le deberá a los apóstoles. Apóstoles, vamos a reclamar nuestro derecho. Este es nuestro derecho. Y Pablo habla mucho acerca de su derecho. Y después los desata de ese derecho. Es glorioso. Es glorioso. Les muestra el derecho y después le dice, pero los libero de eso. ¿Por qué? Porque siempre que consideremos que los apóstoles son para la iglesia o la iglesia son para los apóstoles, alguien se abusará de ese derecho. Alguien tomará el abuso de ese derecho. ¿Cómo se abusará de ese derecho? Diciendo de la siguiente forma: si mi apóstol no está, yo no lo honro. Entonces, se determina el estado de presencia para definir el estado de honra. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Manipulación. Entonces el apóstol cambia la mentalidad y dice, bueno, si para que me honren tengo que ir, entonces voy. Entonces tenemos 2 lados manipulados. Un apóstol que va para ser honrado y una iglesia que solo honra cuando se la va a visitar. Por favor, le pedí que lea la iglesia, que lea la carta a los filipenses, porque lo que estoy diciendo es pesado, pero está en su Biblia. Pablo dice, despojé a otras iglesias para servirle a ustedes. Escuchen, escuchen. Despojé, esta es la expresión que usa, despojé a otras iglesias para servir a ustedes. La palabra despojar no es en el concepto latino de quitarle dinero. La palabra despojar es que fueron vaciados para que Pablo pueda servir a los que no lo honraban. ¿A dónde iba Pablo? ¿A los lugares que lo honraban? No,
Porque como él tenía vínculo en el Espíritu, no necesitaba ir por honra. No necesitaba ir, porque había santos que habían aprendido a honrar, no porque Pablo los visitara, sino para el avance del Evangelio. Alguien tiene que levantar su mano y decir: Señor, dame luz. Dame luz, dame luz, dame luz, dame entendimiento, dame, por favor, puedes orar un minuto, dame luz. No es mi beneficio, no es la iglesia beneficiándome a mí, ni yo beneficiándome de la iglesia, ni la iglesia beneficiándose de mí. Es beneficiándose el evangelio del reino. Los próximos días saldrás de este lugar abrazando a tu pastor y diciendo: pastor, aunque no me visites, pastor, aunque no estés conmigo en mi velorio, aunque no estés conmigo en mi casamiento, que es semejante. No, semejante al momento glorioso de unirnos con Cristo. Aunque no estés conmigo en el día del nacimiento de mi bebé, aunque no estés conmigo en el aniversario de mis hijos, lo único que me da razón de invertir en lo que estás haciendo es que yo sé que no se trata de mi beneficio, sino del avance del Evangelio. Por favor, dile a tu padre apostólico, dile a tu pastor: no voy a liberarte recursos porque vienes a mi casa, porque algunos son tan diabólicos que te manipulan diciendo: pastor, ¿no quiere venir a mi casa que tengo el diezmo preparado? No, llévalo a la congregación, viejo. Esto no se negocia. No voy a ir contigo porque me tenés el diezmo preparado. Pastor, si me viene a visitar a la iglesia, tengo un diezmito preparado para usted. Quédate con tu diezmito. Pero por favor, no me estoy envalentonando porque tengo un micrófono. Estoy diciendo la corrupción que nos gobierna cuando pensamos que uno nos debemos a los otros, cuando en realidad éramos colaboradores del avance del Evangelio. Éramos colaboradores para que este Evangelio avance. Apóstoles sirviendo al cuerpo de Cristo para que el Evangelio avance. Iglesias liberando recursos a los apóstoles para que el Evangelio avance. Porque todo se trataba de que el Evangelio avance. ¿Sabe a cuántos lugares fue Pablo que no lo honraron y no dejó de ir? Porque la honra no determinaba dónde iba a estar, sino la identificación de dónde se estaba construyendo su vida. Acá tengo que estar porque acá se está construyendo su vida y se necesita. Amo la carta a los Corintios, amo las cartas a los Corintios, porque solo él puede pelear por una iglesia como la de Corintios. Cualquier padre quiere tener a Messi de hijo y mostrarlo a todo el mundo: este es mi hijo, este es mi hijo. ¿Quién quiere mostrar un patadura? Nadie saca un Facebook, nadie hace Facebook Live con un hijo que juega mal al fútbol. Corintio era la iglesia que jugaba mal al fútbol y Pablo era el director técnico. Y Pablo dice: este es mi equipo, hermano. Ustedes son mi gloria. Vos decís: Pablo, ¿qué te tomaste cuando escribiste esta carta? Tuviste que haberte fumado algo para decir que ellos son tu gloria. ¿Cómo pueden ser tu gloria ellos, pero no son mi gloria por lo que yo veo naturalmente? Son mi gloria porque por la palabra de la cruz yo sé que serán transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor Jesucristo. Tiene que ver con algo que se vio en el Espíritu. Y se escribe una carta tremenda como esa porque se vio algo. Los vínculos es porque vimos algo entre nosotros. Porque vimos algo que no se ve humanamente. Y esa es la gloria de este Evangelio. Reunirnos y recordarnos mutuamente, en oración algunos, en recursos otros, para que este Evangelio pueda seguir avanzando, para que pueda seguir extendiéndose. Claro, cuando se predica el Evangelio al alma, siempre se trata de ver qué beneficio me trae a mí. Cuando se predica el Evangelio en el Espíritu, entonces lo que importa es que el Evangelio avance a pesar de mí. ¿Qué pensaba Pablo en una prisión? Porque cuando él dice: estas cosas han redundado para el progreso del Evangelio, estaba en Cancún. No, cambio la palabra porque mi amigo Julio está en Cancún y no quiero que piense que lo dije por él. Estaba las Bahamas. Si alguien no está viendo las Bahamas, los amamos en Cristo. Para allá vamos. No, estaba en una cárcel. Y él dice: desde una prisión, lo que me está pasando, lo estoy leyendo como la única forma que leo mi vida. Lo que me está pasando sirve para que el Evangelio progrese. ¿Cómo estoy leyendo mi vida? ¿Cómo leo las circunstancias? ¿Cuál es nuestra manera de medir? Si hemos recibido el Evangelio en el Espíritu, entonces todo lo que nos pasa es para medir siempre si el Evangelio avanzó.
voy a un hospital, caigo enfermo y le pregunto, Dios, ¿por qué me pasa esto? O, ¿cómo puedo hacer para que el Evangelio avance en medio de esta situación? Están levantando una calumnia, están infamándote, están difamándote, están desacreditándote. ¿Cómo hago para pelear contra la persona que me difama? O, ¿cómo uso esto para que el Evangelio avance? El Evangelio en el alma siempre te va a victimizar por lo que no tenés, por lo que te falta o por lo que digan mal de vos. El Evangelio en el alma siempre te hará víctima de un Dios déspota que tendrás que hacer ayunos para que te suelte Él. El Evangelio en el Espíritu te permite saber que ya lo tienes todo en Cristo, que ya lo tienes todo en Cristo y que ya no vives para alcanzar otra cosa que no sea la medida de la estatura del varón perfecto. Es impracticable para la razón, lo sé, pero es real en la vida del Espíritu. Lo cierto es que desde una cárcel Él se autocalifica. Todo esto ha servido para el progreso del Evangelio. Y después usa otra expresión en el verso 17, donde Él define que no solo estaba para ver cómo el Evangelio progresaba, sino cómo había defendido los lugares donde el Evangelio había llegado. La razón de las embajadas. Cómo defendían los romanos una nación, una ciudad, un pueblo que habían conquistado. ¿Cómo la defendían? Plantando allí defensa. Esa defensa era la embajada. Defendiendo lo que se había alcanzado. O sea, no podemos conquistar un lugar, pero que no dure con el tiempo. Déjeme mostrarle una lectura humilde, no la tome como doctrina apostólica, simplemente una percepción y una lectura. Usted le encontrará otro sentido, pero permítame decirle lo siguiente. ¿Qué le faltó a Samaria? Que después de que Jesús estuviera en Juan capítulo 4, todo el pueblo creyó en Cristo Jesús. Y 10 años después, Felipe va a Samaria y encuentra el gobierno de un brujo. ¿Qué pasó en esos procesos de 10 años? Que lo que hizo Jesucristo con la mujer samaritana, predicándole a toda Samaria, 10 años después tenga que ir Felipe, y cuando pisa Felipe el territorio, el que gobernaba ese lugar era un mago. Un mago que aunque se bautiza, no deja de ser el gobernante del pueblo. Un mago que acompaña a Felipe, pero no deja de ser un gobernante en el pueblo. Hasta que llegan los apóstoles para ver lo que Felipe había hecho, y lo primero que hacen los apóstoles es confrontarlo de tal manera que lo llevan a un nivel de confrontación, porque solo la verdad hace libre. Este hombre quiere comprar el poder de Dios, busca comprar el poder de Dios de alguna forma. Y entonces los apóstoles dicen, el dinero perezca contigo, te hemos descubierto, hijo del diablo. Y Felipe dice, oh, era mi discípulo. Yo lo acababa de bautizar, era mi discípulo y no me di cuenta que era hijo del diablo. Sí, era hijo del diablo. La pregunta es, ¿qué hace un hijo del diablo en un territorio que Cristo había ganado? A ese proceso de 10 años lo llamaremos en esta mañana consolidación en la fe. El Evangelio no solo debe avanzar, debe ser consolidado. El Evangelio no solo debe avanzar, debe ser defendido. El Evangelio no solo debe avanzar, también debe ser cuidado de tal manera que lo que se logró no se pierda con el tiempo. ¿Por qué los apóstoles decían, volvamos a ver a nuestros hermanos? Volvamos a ver a nuestros hermanos. Hechos 15, Hechos 16, volvamos a ver a nuestros hermanos. Y la pregunta es, para ver cómo estaban en la fe. Porque los santos fueron llamados a vivir para la obediencia a la fe, por amor de su nombre en las naciones de la tierra. Por lo tanto, cuando ellos iban a los lugares, ellos iban a identificar no qué cosas nuevas tenían, sino cómo estaba la fe que portaban. En otras palabras, no te vengo a ver a ti, vengo a ver la fe que portás. Ellos querían solamente regular la vida de cuidado en la administración de la fe. ¿Cómo está tu fe? Si nos preguntaran hoy los apóstoles, si resucitaran y caminaran entre nosotros, lo primero que nos preguntarían es, ¿cómo está tu fe?
Porque lo que fuimos llamados es a obedecer a la fe. Y el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, lo estudiamos en el SEAP. El fin de vuestra fe, la razón de vuestra fe, la salvación de nuestra alma, para llevarnos al nivel mayor de obediencia a Cristo. ¿Qué es un alma salvada sino una persona rendida al señorío de Cristo? ¿Cuál es el estado de salvación aquí adentro donde no hay temores ni inseguridades cuando vivo para obedecerle a Él? Fe trasciende muchas de las cosas que humanamente no hemos sabido leer, pero no es mi tema en esta jornada, sino la del apóstol Alberto, y quiero respetar su sección. Por lo tanto, voy a finalizar este punto aquí para definir que no podemos disociar evangelio de fe, porque ambas cosas están perfectamente conectadas entre sí. Fuimos llamados a obedecer a la fe. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso es que cuando se habla del evangelio se habla de fe. No me avergüenzo del evangelio porque es de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el evangelio es justicia de Dios por fe y para fe. Todo lo que contiene el evangelio tenía que ver con la vida de fe. Por eso que los apóstoles se preocupaban cómo estaba la fe de los santos y no qué cosas nuevas tenían. Las cosas pueden ir cambiando. Puedes ir progresando y vas a ir progresando. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Vas a ir progresando, pero ¿de qué sirve progresar en cosas y no crecer en la fe? Lamentablemente, la forma en cómo se nos invadió en Latinoamérica el asunto de fe, la conectaron únicamente con la prosperidad material. Y entonces se determinaba fe por el progreso económico. Y quien no progresaba económicamente o pasaba dificultades, entonces estaba falto de fe. Bueno, hermano, te falta fe para prosperar. La prosperidad es un área que jamás faltará en tu vida porque ya eres próspero en Cristo Jesús. Lo que se irá desenvolviendo será el entendimiento para la administración. Pero tenemos que poner en orden qué es la fe. Tenemos que poner en orden qué significa la fe, qué representa la fe. No en términos de versículos bíblicos, sino en términos de la revelación genuina de las Escrituras, en términos de la fe. Porque el evangelio es fe y para fe. Y aquí es donde comienza a venir un entendimiento mucho más fresco acerca de la importancia de la fe. La fe, ¿qué es lo que hace efectivamente y propositalmente? La fe te establece, te ancla en la voluntad de Dios. Sea en una cárcel o vives en un palacio, la fe te ancló en la voluntad de Dios. Porque sabe una cosa, también se necesita mucha fe para cuando tienes mucho. Para que lo mucho no gobierne tus horarios. No se necesita solo fe cuando no se tiene nada. Se necesita fe cuando tienes mucho. Y lo mucho ahora te puede dar licencias para hacer cosas que cuando no tenías, no las harías. Así que la fe no es un asunto ni para pobres ni para ricos, sino para todos los santos. ¿Cómo sé que tengo fe, apóstol? ¿Cómo sé? Bueno, lo sabrás. Pero la señal más importante de la fe es que te ancla en la voluntad de Dios. Puedes estar en la cárcel y decir, esta es la voluntad de Dios. Puedes estar en un hospital y estar anclado en la voluntad de Dios y nada te hace dudar de su voluntad. Porque si alguien me hace dudar de su voluntad, yo estoy en el horno. Yo soy totalmente vulnerable cuando alguien me hace dudar de la voluntad de Dios. Che, este viaje será la voluntad de Dios, punto. Si dudé, ya está. Si dudé, ya está. ¿Qué es lo que hace cuando la fe crece? Cuando la fe crece no busco culpables. Ni mi vida, ni mi casa, ni otros hermanos, ni la gente que me rodea. No busco culpables. Cuando la fe crece, se afirma en mí una vida de obediencia a Cristo. Por lo tanto, lo hemos dicho el año pasado y este año, pero quiero ser categórico en esta mañana, en esto, en que el desarrollo de la fe es el vínculo que nos une. Por eso somos hermanos en la fe.
¿Qué significa hermanos en la fe? Hermanos en la fe significa hermanos en la voluntad de Dios. ¿Quién es mi hermano? Todo el que porta nombre de evangélico, no, el que está en la voluntad de Dios. Esta fue la cuestión más difícil de digerir de una palabra que dijo el Señor Jesucristo. Días atrás tuvimos mucho tiempo para exponer esto, pero ahora voy a pasar por aquí rápidamente. Dios no está restaurando tu familia, Dios está restaurando su familia. Y esto es un golpe a nuestro orgullo, pero también es una consolación para muchos. ¿Por qué no está restaurando mi familia? Porque nuestros conceptos de restauración familiar es una familia feliz. Y para Dios restauración familiar son los que hacen la voluntad del Padre. Restauración familiar no es la familia feliz que nosotros vemos en una foto. Restauración de una familia no es la felicidad, ahí estamos todos bien. Bueno, él no va a la iglesia, pero estamos bien. Él no quiere a Cristo, pero estamos bien. Eso no es restauración familiar. Restauración familiar no es la reconciliación de vínculo entre hombres en primer lugar. La restauración familiar es cuando la familia entera vive para la voluntad de Dios. Por eso aquí es donde se cambian los vínculos de lo que representa que tu esposa sea tu hermana. ¿Cómo entender 1 de Pedro capítulo 3 cuando te dice que tu esposa es tu hermana? ¿Cómo puedo tratarla como hermana? O sea, soy un pecador si la trato. No, es que Pedro no tenía en el pensamiento la palabra familia. Él tenía en el pensamiento la palabra voluntad de Dios. Por eso tenemos que leer toda la carta de Primera de Pedro para llegar al capítulo 3. El capítulo 3 no es un versículo bíblico aislado. Es mi hermana, mi esposa es mi hermana. ¿Qué quiere decir eso? Que no es plenamente mía porque ella, al igual que yo, responden a una voluntad soberana. Entonces, ¿por qué hemos tenido tanta manipulación de hombres sobre mujeres? Sujetate, que yo soy la cabeza del hogar. Hemos tenido esa bravuconada humana porque hemos entendido mal las escrituras. Mi esposa, antes de ser mi esposa, es mi hermana. El vínculo que nos une es la voluntad de Dios. Por lo tanto, puede pensar diferente. Por lo tanto, puede proceder diferente porque es mi hermana antes de ser mi esposa. Si es mi esposa es mi objeto, pero si es mi esposa y mi hermana, la respetaré conforme a la libertad de la voluntad de Dios en ella. Entonces el vínculo que me une con mi esposa, antes de ser un vínculo legal de un casamiento, es el vínculo de la voluntad de Dios. Por eso que no tiene que ver si el chico es nuevo o es viejo. Tiene que ver si el joven que viene a la iglesia está en la voluntad de Dios, ama la voluntad de Dios, porque puede ser nuevito, apasionado por la voluntad de Dios y es el mejor partido. El vínculo que tiene que unirnos no es el del intelecto, de los negocios intereses. ¿Sabe una cosa? Lo digo rápido, espero que nadie se ofenda. Pero el día que Cari me conoció, todo mi patrimonio y todo mi bien era un televisor blanco y negro, chiquitito. Ese era todo mi patrimonio. Y Agata me alcanzó para comprar una cocinita usada, que fue la primera que compramos. Ese fue todo el... Yo entiendo que mi suegro no me quería a mí, lo entiendo. No parecía humanamente el mejor partido para su hija, y lo entiendo, yo soy papá de una nena hermosa. Era para que me diga amén. No está a la venta, ya se los digo. Entiendo que él diga, no me gustás para mi hija, y lo entiendo, por favor, como padre en lo natural lo entiendo. Pero en lo espiritual, su hija es tratada como una reina. Cuando nos encontremos en la eternidad, le voy a decir, ¿viste qué buen negocio te fui? ¿Viste que no quería? ¿Viste que no quería? ¿Viste? No importa que no me quiera, mirá. Y mirá los nietos, hijo de tigre, ¿eh? Y no nieto de tigre, ya te aviso. No. Sí, ¿cuál es el mejor partido? Cuando formamos los criterios de nuestra familia, ¿cuál es el mejor partido? ¿Cuál es el mejor partido cuando definimos restauración familiar? ¿A qué llamamos reconciliación? Venimos explicando en todos los encuentros que reconciliación no es que yo estoy peleado con ella y ahora me reconcilio. No es esta reconciliación la que busca Dios. La reconciliación que busca Dios es con su Hijo Jesucristo. Y al ser uno con Él, inmediatamente nos reconciliamos. Nos ministró un doctor en Panamá, usted tiene que escuchar eso, nos ministró un doctor en Panamá, creo que están los audios de Panamá.
Tiene que escucharlo, ¿se acuerda? Ven, él dijo así, voy a mi pastor, él ya era líder en la congregación, voy a mi pastor y le digo, pastor, quiero decirle que me voy a separar. Y él dijo, está bien. Me voy a separar, está bien, pero vení conmigo. Y comenzó a ministrarle la vida de Cristo. Nunca le tocó el tema del divorcio, nunca le tocó el tema de la separación. ¿Por qué? Porque cuando él se conectó con Cristo y la esposa se conectó con Cristo, no se encontraron en un pasado resuelto, se encontraron en un propósito eterno. No había cosas que resolver del pasado, simplemente que cuando alguien es uno con Cristo, resuelve todo su pasado porque se conecta con su origen. Podemos pasar toda la vida haciendo mantenimiento sobre los mismos problemas toda la vida y toda la vida estarán. ¿Sabe? Después de 25 años de pastor, conozco algunas cosas sobre la parte de la oficina pastoral, como palabras como esta. Ella me contestó mal. Él dijo, ¿sabe dónde se resuelve eso? Cuando ambos van a la oración y le dicen, Señor, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Y entonces su voluntad prevalece sobre las realidades y discusiones diarias. Pero esto racionalmente no se puede entender. El Evangelio resuelve los problemas más rápido. Puedes levantar tus manos, por favor. Puedes levantar tu mano. El Evangelio resuelve los problemas más rápido. Porque de ambos pueblos hizo en él uno. Míreme por qué. Y no se fiaba de ellos porque conocía los pensamientos, dijo Jesús, ¿no? Escúcheme, no se luche en su mente. Las enemistades solo tienen un punto de solución. Y dice, y tomó ambos pueblos y lo metió en él. Alguien diga conmigo, lo metió en él. Y de ambos pueblos hizo uno. Querer tratar los problemas de la gente sin estar en él es imposible que sean uno. Es que se metan en él. Alguien diga conmigo que se metan en él. Se meten en él y hermanos se derriban los argumentos de la mente. Prepárese a ver personas a punto de divorciarse, meterse en él y tratarse como si se casaran el día anterior. Como si no tuvieran pasado, porque todo es reconciliado cuando se mete en él. El problema está que tenemos 20 siglos de cuando fue escrito en esto y todavía tenemos Israel y todavía tenemos guerra con los gentiles. A ver, escúcheme. ¿Por qué? Si la Escritura dice en Efesios capítulo 2 que de ambos pueblos hizo uno, ¿por qué todavía hay guerra entre gentiles e Israel? ¿Por qué? Déjeme explicarle de la siguiente manera. Porque la reconciliación está en él. ¿Y sabe cómo entramos en él para que opere esa reconciliación? Por la palabra de la cruz. Por la palabra de la cruz. Cuando se abre la palabra de la cruz, la gente entra en él. Y en ese ámbito, todas las mentiras, todos los engaños, todos los problemas. ¿Saben lo más glorioso cuando una persona recibe luz sobre un asunto de enemistad? Es decir esto, pensar que por esta estupidez estábamos peleados. Es que no se puede tratar los problemas de los hombres fuera de la cruz. No se puede tratar los problemas de los hombres sin Cristo. No es en primer lugar que me hagan caso a mí como su pastor. Mira, si vos me haces caso a mí todo va a funcionar. No, es si vos entras en él para hacer su voluntad, las cosas van a cambiar. Tengo una buena palabra del Señor y sé que los próximos días será aclarado el entendimiento de esto. Soportamos el pensamiento hostil por un momento, porque sabemos que eso va a caer con el entendimiento. Déjeme decirle algo, seguir diciéndole a la gente que Dios va a restaurar su familia es seguir diciéndole a la gente algo que Dios no está diciendo. Dios no está restaurando tu familia, Dios está restaurando su familia. Puedes levantar tus manos, por favor, excepto los que están escribiendo. Dios está restaurando su familia. Y sabe, míreme, ¿sabe dónde nos encontramos? En la voluntad de Dios. ¿Sabe dónde nos encontramos? En la voluntad de Dios. Los próximos días a algunos de nosotros se nos será alumbrado
que Él está trabajando por su familia. Y cuando mi familia entra a su familia, cuando mi familia es absorbida por su voluntad, entonces todos los mecanismos de defensa que creamos para formar una familia feliz se desmantelarán. Pasa tiempo de calidad con tus hijos para que no sean enfermos mentales, para que no sean enfermos emocionales. No, vamos a formar una generación fuerte, establecida en la voluntad de Dios. Escuche por favor, porque si lo puedes ver en el espíritu, algo va a pasar esta mañana aquí. Viene un aceleramiento tan fuerte. ¿Por qué? Porque muchas discusiones en nombre del ministerio no son discusiones por el ministerio, son discusiones por la voluntad de Dios. No son discusiones matrimoniales ni ministeriales, son discusiones porque uno está en el espíritu y el otro no está en el espíritu, porque esas discusiones en la voluntad de Dios se transforman en consideraciones. Amor, yo considero que no es por aquí, considero que es diferente. No son dos gobiernos peleando. Nunca se puso a preguntar por qué a la hora de dar una ofrenda hay esposos que no pueden consultarle a sus esposas las ofrendas que dan. Nunca se puso a preguntar por qué hay esposas que tienen que hacer cosas que sus maridos no se pueden enterar. Y no estoy aprobando que se haga bien eso o que eso esté bien. Estoy diciendo que esas cosas secretas se hacen porque si se tuvieran que poner de acuerdo nunca se harían. Entonces, una cosa es considerar cuándo y en qué momento mejor es la ofrenda. Otra cosa es cuando no lo puedes hablar, porque si lo hablas tienes un problema en puerta, porque hay miedos de por medio. Mientras uno es regido por la fe, el otro es regido por el temor. Entonces nos presentamos delante de todo. Ay, quiero presentarte a mi esposa, mirá qué bien que nos llevamos. Quiero presentarte a mi marido, mirá qué bien que... Qué familia ideal, ustedes no necesitan restauración. Porque si definimos restauración, esta mañana tenemos que salir de aquí definiendo restauración. ¿Qué es restauración? Una familia que hace la voluntad de Dios. Entonces los problemas superficiales que nos hacen generar discusiones absurdas, que miraste a aquella, que miraste al otro, que miraste al de más allá, que te importa esto, todos esos problemas que nosotros queremos resolver con una consejería pastoral se resuelve cuando alguien absorbe la voluntad de Dios con la seriedad que esto representa. Y entonces dice: Señor, que sea tu voluntad. Quiero invitarte que allí donde estás levante tu mano al cielo, porque vamos a ver una gran restauración de matrimonios y una gran restauración de familias. Prepárese, mueva sus manos delante del Señor. Vamos a ver matrimonios tremendamente restaurados, familias tremendamente restauradas. Pero la restauración no será en el concepto de una familia feliz, será en el concepto de una familia entregada a la voluntad de Dios, rendida a la voluntad de Dios, donde las discusiones se volverán en consideraciones. Yo considero que este viaje no debes hacerlo, no que me estoy oponiendo a la voluntad de Dios, sino que los vínculos son basados en la voluntad de Dios. Tengo una buena palabra para todas las esposas. A ver, todas las esposas que están aquí pueden levantar las manos, y las que serán por el Espíritu esposas. Tengo una buena palabra para ti. Lo que te sostiene no es tu marido, lo que te sostiene es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si tu marido no está en el día de la crisis, no lo desprestigies y no lo descalifiques, sino que cuando está pasando por momentos de crisis, que lo que te ancle, te establezca y te fortalezca es: mi marido está en la voluntad de Dios, yo estoy en la voluntad de Dios, y vamos a ver la sabiduría de Dios resolviendo toda esta situación. Porque de lo contrario, cuando tu esposo llegue, le darás toda la culpa de lo que te ha pasado porque él no estuvo. Desgraciado. Claro, vos que andás viajando y yo acá me quedo con los críos insoportables, mocosos, rebeldes. No estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de ejemplos que pasan en Ucrania. Los hermanos de Ucrania, paz. Por favor, abrace a la persona que tiene a su lado y diga: en la voluntad de Dios no hay reclamos. Vamos, abrácelo fuerte, abrácelo fuerte. En la voluntad de Dios no hay reclamo. En la voluntad de Dios no hay reclamo. En la voluntad de Dios no hay reclamo. No hay que reclamar. En la voluntad de Dios. Eso es crecer en fe. ¿Sabe lo que? Escuche. María y Marta dijeron: Señor, si hubiera estado aquí, el que tú llamas amigo no hubiera muerto. Porque
el alma para manipular. Me decís que me amás, que yo soy lo más importante de tu vida y cuando estoy pasando momentos difíciles no me entendés. Estoy hablando de Ucrania. Y si nos están viendo, estoy hablando de Marte. Puedes mirar a los ojos al que está al lado tuyo y decirle: el vínculo que nos une es la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay paz en casa. Y por favor entienda paz no como ausencia de problemas. Hay paz en casa porque estamos en la voluntad de Dios. Amor, viste que no tenemos, viste que no llegamos, viste que no alcanzamos. A veces suele haber problemas, pero el estar anclado en la voluntad de Dios produce paz. La paz no es ausencia de problema, es su gobierno en nosotros. Es que Él no perdió el control. Es que Él está controlando todo. Él está gobernándolo todo. Nadie dijo que sería fácil. Este evangelio recibe confrontaciones por todos lados para que sea desacreditada la persona de Cristo. Pero no hay problema, porque estamos anclados no en nuestros deseos personales, sino en la voluntad del Señor. ¿Qué es defender el evangelio? Hay algunas palabras aquí que quiero mencionarlas en términos del proceso en que Pedro usa para defender el evangelio. Dice, Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, para hablar acerca de la defensa del evangelio. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se anima a leerlo en voz alta, por favor? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solo quiero mostrarle 4 partes de cómo presentar defensa. La primera es honrarlo en mi corazón. No puedo defender algo externo que internamente yo no esté defendiendo. No puedo pelear por algo que internamente no estoy convencido. El primer lugar donde comienza la defensa del evangelio es cuando aquí adentro honro al Señor y digo, como anoche Moisés dijo: se trata de ti. Me pueden meter en una cárcel, dijo Pablo, pero no puedes parar que yo adore a Cristo. Y adoró en medio de la prisión y todos los presos fueron libres. Puedes sacarme algunas cosas como sistema de nuestros hermanos de Cuba o Venezuela. Puedes sacarme algunas cosas, pero no puedes robarme la honra que yo tengo aquí por mi Señor. ¿Dónde comienza la defensa del evangelio? Aquí adentro. Honrando al Señor en todo. Mis ojos, mis oídos, mis motivaciones. Honrando al Señor aquí adentro. Segundo, estar siempre preparado y listo, sabiendo que alguien atacará la fe que porto. No es lo mismo cuando somos sorprendidos a que cuando nos atacan y estamos preparados. Y cuando estamos preparados no podemos decir yo creo lo que creo y se acabó. No podemos cometer el error. Tiene que haber un fundamento sólido, una investigación seria, un estudio responsable, una oración que nos lleve a buscar seriamente por qué creo lo que creo, por qué creen en el nuevo pacto y en la verdad presente y por qué creen en la centralidad de Cristo y por qué crees que estamos viviendo generosidad y no sé, ¿por qué? Porque oímos cosas, las repetimos, pero no estamos preparados para dar defensa de lo que creemos.
Por eso es que algunas cosas no podemos sacarlas hacia afuera hasta que estén formadas hasta adentro. Y una vez maduras adentro, hablarlas con la certeza que esto es lo que creemos. Y si quieres preguntarme por qué creo esto, dame 4 horas y te voy a explicar por qué creo. Estábamos en casa y me pregunta una hermana, una pastora, me dice: ¿y Gustavo, cómo están? Y le digo: ¿tenés tiempo para que te lo diga? Porque tenemos que salir del bien, mal, sí o no. No creemos por lo que creemos porque una mente iluminada nos dijo que tenemos que creer eso. Creemos por lo que creemos porque nos fue revelado, fue procesado, fue madurado y ahora estamos listos y preparados para defender lo que creemos. Y esto requiere de mucha dedicación. Repetir una conclusión no requiere de dedicación. Construir la conclusión sí. Llegar, salir mañana y decir: Dios no quiere restaurar tu familia. Yo dije claramente que Dios está trascendiendo a ese lenguaje barato. Que la gente cuando viene a Cristo debería aspirar a algo más que su propia familia. Que cuando la gente viene a Cristo debería aspirar mucho más que lo que pasa en su propia familia. Por eso, y vuelvo aquí para ser recurrente, por eso a veces se forman en las congregaciones clones familiares. Y no vaya a tocar a uno porque lo tocaste a todo, Porque ellos conciben el evangelio como mi familia. Mi familia. Entonces el papá, es el tío, el hermano, es la hermana. Tocaste a uno, tocaste a todo, porque ellos conciben el evangelio como su familia. Los días que vienen, la esposa le dirá al marido: amor, nuestro hijo se equivocó y tendrá que aceptar la corrección. Ve a corregir a un hijo de un clon familiar. Clan. Yo dije clan, pero la lengua se me torció. Clon. Solo para ver si estaba atento. ¿Cómo? No puedes tocar porque sabes que si tocas eso, tocas todo. Entonces dice: mejor me abstengo para no. Y vamos construyendo negociaciones en lugar de verdad. Por eso es que tenemos que cambiar el mensaje y entenderlo. Nosotros no estamos para hacerte tu familia feliz, sino para hacer feliz al corazón de Dios, siendo sus hijos amados. Y entonces el parentesco no gobernará nuestras vidas. En nombre de la restauración familiar, nos callamos cosas para pasar un tiempo bueno con los parientes. Vengo a decirle algo de parte del Señor. Hoy, si tuviéramos que hablar de restauración familiar a Jesucristo, Jesucristo sería el primero de no calificar para estar en el ministerio. ¿Y Jesús? ¿Cómo querés que crea en vos si tu mamá no cree? ¿Y tus hermanos creen en vos? No creen en mí. Y ahí estaba Jesucristo deprimido en un desierto porque sus hermanos no creían en él. No creen en mí. Hay un psicólogo por aquí. No, diga conmigo: no se hizo ningún problema. Gracias por el entusiasmo. Diga: no se hizo ningún problema. Porque Él no vino a restaurar familias, ni inclusive la suya. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando murió por la voluntad de Dios, su madre y sus hermanos creyeron. ¿Alguien puede adorar al Señor aquí? Sé que no es motivacional para la adoración, pero en el Espíritu podemos disfrutarlo. En el Espíritu podemos disfrutar este momento. Alguien puede adorar al Señor aquí y decirle: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para no crear monstruos inconscientes que por ignorancia me terminen devorando la vida. Cuando le dices a la gente que Dios vino a restaurar su familia, tal vez entren en nuevos lazos de familia y los hermanos pasen a ser parientes. Y ahora los hermanos en el Señor pasen a ser familia. ¿Cómo me gustaría decirle a todos que Dios va a restaurar todas las familias? ¿Cómo me gustaría decirle a todos que Dios va a restaurar todos los matrimonios? Pero ¿cómo hago para explicar que Jesús dijo que Él vino a traer división en la casa? O sea, o Jesús estaba equivocado o nosotros nos estamos equivocando en la forma en que presentamos el Evangelio.
Quiere decir esto que sí, implícitamente habrá división en el hogar. Habrá división si no quieren a Cristo. Habrá división si no quieren su voluntad. ¿Por qué el Evangelio debe ser recibido en el Espíritu? Porque fuiste invitado a una familia. Si te da más gusto comer un asado con tus parientes que compartir la cena del Señor con tus hermanos, tenés un problema de familia. Come el asado con tus parientes. Pero primero mis hermanos. Primero mis hermanos. Si puedes adorar por un momento al Señor en esta mañana tan preciosa. Ha sido demasiado endeble los vínculos entre los hermanos. Ha sido demasiado débil el vínculo entre los hermanos. Escuchen, ha sido demasiado débil, de tal manera que ese pasaje nunca lo pudimos vivir. Llorad con el que llora y reíd con el que ríe. Sé que el primer disparador de mi mente es rechazar algunas verdades porque como son una conclusión y no una construcción, rechazo la conclusión, pero deje que se construya el entendimiento. Si yo no puedo llorar con el que llora y reír con el que ríe, y no está hablando con los problemas de la sociedad, está hablando en el vínculo de hermanos en Cristo. Los vínculos son demasiado endebles. Los vínculos son demasiado endebles cuando yo no me cuido, porque si no me cuido tampoco estoy amando a los que me rodean. Los vínculos son demasiado endebles cuando terminando una predicación uno se encierra en un hotel y tiene que escoger entre mirar pornografía o ponerse a orar. Los vínculos son demasiado endebles cuando veo a un hermano y lo que estoy viendo es qué recurso me puede dar. Son demasiado endebles. Son demasiado débiles los vínculos cuando nos miramos y vemos qué podemos extraer del otro y no qué tengo para darte. Es demasiado débil cuando estoy pensando qué puedo sacar de ganancia en términos de ambiente y no qué puedo producir en ese ambiente. Mis hermanos, aquí no está ni para que gane nuestro apostolado ni tu iglesia. Aquí no está para que gane tu apostolado ni tu pastorado. Aquí está para que gane el Evangelio. Y aunque suena bonito en la retórica, es la verdad por la que planteamos toda esta semana. Que gane el Evangelio. ¿Sabe qué planteó uno de los apóstoles ayer del equipo de ancianado? Esas son las cosas gloriosas de este Evangelio. Uno de los ancianos dijo esta palabra: ¿y si yo no puedo hacer algún viaje? ¿Puedo ayudar a otro que vaya? Uno de los apóstoles dijo: estaba a punto de viajar, de comprarme un ticket, surgió algo en mi salud y no pude viajar. Lo primero que pensé: ¿a quién puedo ayudar para que ese dinero sirva para otro viaje? ¿Cómo pasamos de vínculos endebles de lo que me pasa a mí, de lo que me pasa a mi casa, a lo que le pasa a su familia? ¿Qué le pasa a su familia? Anoche oramos, pero venimos orando todos estos días por Facundo y Caro, por su bebé. Nos duele lo que les pasa a ellos, pero nos sumamos a la voluntad de Dios. Y oramos con ellos y oramos por ellos que sean consolados en el Señor. Porque ver a un bebito hacerle una cirugía, los que somos papá entendemos eso. Entonces, por un lado, el gozo de un lado. Y esto es entender lo que significa beber el vino. Porque a veces el vino es tan dulce como el favor del rey Asuero, y a la vez el vino es tan amargo como el Getsemaní.
Yo no sé cómo explicar lo que siento, porque no se trata de mí, se trata de Él. Pero ¿sabe lo que es? Tener esa dualidad, que si me agarro un psicólogo me sienta 24 horas para tratarme de bipolaridad, de ver a tanta gente amada reunida aquí, encontrarse de tantas naciones, el gozo de verlo y la tristeza de personas que están pasando momentos difíciles y no pueden estar aquí. ¿Cómo se convive con eso en el liderazgo? Alguien enséñeme, por Dios, cómo se convive con ver el favor de Dios, de ver que las cosas que pensás Dios te las concede. Usted va a decir, ¿qué le quiere que le regale para su cumpleaños, apóstol? Para el Día del Padre, un pañuelito. Lo que quisiera, un pañuelito, porque me gustan los pañuelos aquí, porque lo ven los famosos y yo no puedo ser menos. Es un pensamiento de deseo y Dios trae unos hermanos exactamente con eso, que si hubiera sido una botella de vino también me hubiera alegrado. Pero eso fue glorioso. Y a veces ver que lo tenés todo, que abrir la heladera y está todo. Que podés pagar al día las cosas. Que podés ir donde Dios te manda sin que nada te interrumpa, ni el cuerpo, ni la familia, ni la economía. Que podés moverte como Dios quiere y de pronto sentir una tristeza que no podés explicar. Una tristeza por ver al cuerpo, por ver el engaño, como hablaba con Juan, el apóstol Juan, de quien les manda muchos saludos. Por ver al cuerpo siendo engañado con engaños que producen muerte. Y cuanto más crece la verdad en ti, más olfateas el engaño que produce muerte. Y lo puedes oler, te están hablando y lo puedes oler el engaño, puedes olerlo, porque no es la medida de tu discernimiento, es la medida de su verdad en ti. Es su verdad lo que identifica, es su verdad la que trata, es su verdad que cuando escuchás a un predicador y sabés que está armando todo para sacarte plata y vos decís, desgraciado. Pablo lo hubiera hecho, por eso tenemos que salir del evangelio almático de las promesas paulinas para entrar a las confrontaciones que él tiene en las escrituras, porque hemos escogido los pasajes que más nos gustan para predicar lo que nosotros vimos. La mayor cantidad de las cartas de Pablo se la pasa cuestionando, criticando y denunciando con nombre y apellido. Himeneo y Fileto denunciando, Demetrio denunciando, Diótrefe denunciando, continuamente tomando nombres por nombres, denunciando persona por persona. Si hiciéramos nosotros lo mismo hoy, ¿dónde caeríamos? La medida de verdad te permite discernir el engaño. Y el dolor más grande que uno siente en esta generación es ver a gente siendo engañada, inocente y víctima. A algunos no, les gusta el engaño porque les alimenta una tranquilidad en la conciencia. Sí. Pero hay una generación amante de la verdad y esto va a demoler los engaños. Va a demoler los engaños. No estamos detrás de personas, estamos identificando el engaño. Y si alguien se pega al engaño, será denunciado con la persona. Esto es mi entendimiento, no debe tomarlo como doctrina apostólica, pero es mi entendimiento. La única razón por la que creo que Ananías y Zafira murió es porque ellos se abrazaron al engaño. Porque la pregunta fue el salvoconducto para salir de ese estado de maldición, de mentir. Esto es en parte, sí, es en parte. Y entonces se aferraron a la mentira. La pregunta le dio el salvoconducto, porque siempre habrá un salvoconducto para salir del engaño. Siempre habrá una pregunta de parte de Dios. Siempre habrá un objeto de salvación y de liberación contra un engaño. La pregunta es, si dejo esto, ¿qué cosas pierdo? Cuando abrazó esta verdad, mi amado Bande, que está aquí de Brasil, nos manda un mensaje tremendo. Diciendo, apóstol, yo he aprendido a extraer dinero de la gente con campañas, con promesas. Ahora que entendí a Cristo y el nuevo pacto, no lo hago más. No hago nada absolutamente. Y se me está viniendo con problemas financieros la congregación. ¿Y sabe qué me dijo él? Y que se venga abajo. Porque muchas cosas fueron construidas con manipulación. Que se venga abajo. Y yo dije, ese hombre vamos a invertir. En ese hombre vamos a ir en un hombre que cuando salir del engaño te produce pérdida y no te importa las pérdidas, sino ser fiel a la verdad. Entonces vamos a levantar una ofrenda, vamos a ayudarte en todo lo que estás construyendo. ¿Por qué? Porque hay una generación que está saliendo del engaño. ¿Qué vale hoy ver a alguien y mirarlo a los ojos y decirle, andamos en la verdad? ¿Sabe cuánto vale? Vale confianza.
vale confianza. Cuando tú disiernes engaño, tú no puedes confiar, tú te estás cuidando, te estás guardando porque no sabes por dónde vendrá el zancazo, por dónde te sacará algo, porque no puedes confiar. Pero cuando ves a alguien amar la verdad, andar en la verdad, reconocer la verdad, cambiar por la verdad, abrazar la verdad, transformarse en verdad, esa persona produce confianza. Y esa es la generación que hace que el evangelio avance. Estamos aquí no por tu ministerio ni por el mío. Estamos aquí por un proyecto global donde vamos a servir junto a las naciones de la tierra. Y el más pequeño de nosotros será un instrumento de justicia en cada nación de la tierra. Y el más pequeño de nosotros, al que algunos menosprecian, ¿y este qué puede hacer? Ese, bajo la unción del Espíritu y la vida de Cristo, abrirá su boca y naciones serán liberadas. Porque nunca se trató de una persona, sino de la obediencia de esa persona. ¿Cuánto vales tú? ¿Por qué todavía no te has muerto? ¿Por qué todavía no te hemos enterrado? Porque sus planes no han terminado. Sus planes no han terminado. Señor, me rindo en obediencia a tu voluntad. Por eso somos una familia, hermanos en la fe. Porque tu voluntad nos ha hecho uno. Es en tu voluntad que nos hemos encontrado. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Si quiere colocarse en pie y adorar al Señor.